Esa voz que tronó en el monte, todavía habla. Hoy no tiembla el monte, tiembla el alma que oye, esclavo de tu palabra. Listo, pues gracias a Dios estamos en Primera de Juan. La semana pasada nos quedamos al principio del capítulo 4. Como hemos estado viendo, Juan nos da varias evidencias de que realmente conocemos a Dios o no. Recordando que hay un principio que subsiste en Juan y es: tú haces lo que haces porque tú eres lo que eres, ¿no? Entonces, si eres hijo de Dios, lo vas a manifestar por medio de tu conducta de ciertas maneras, no de manera perfecta, pero sí de manera de estilo de vida. Si eres hijo del diablo, porque ya quedamos que Juan solo reconoce al hijo de Dios y al hijo del diablo y no hay más. Si no eres hijo de Dios, forzosamente eres hijo del diablo. Lo vas a reflejar por medio de otras evidencias, siendo la principal que practicas y vives el pecado. Y no importa que digas que conoces a Cristo, si tu vida no lo refleja, dice Juan, eres un mentiroso. Vamos a empezar el capítulo 4. Y en este capítulo vamos a ver otras evidencias del verdadero cristiano. ¿Ok? Porque eso es todo lo que es Primera de Juan. Es una carta para que entendamos cómo vive alguien que es verdaderamente un hijo del Padre. Entonces, este capítulo 4 va a tener al principio un tema fundamental que es eh, la verdad contra la mentira. Y básicamente lo que nos dirá es que el cristiano verdadero discierne espiritualmente la verdad doctrinal contra el error porque tiene al Espíritu Santo. Esa es otra evidencia de salvación. Si tú eres capaz de discernir la verdad del error, no es porque seas muy inteligente, sino es porque tienes al Espíritu de Dios que Él te guía a toda verdad. Entonces vamos a empezar, queridos amigos. No les crean a todos los que afirman que hablan de parte del Espíritu. Recuerden que Juan está aquí peleando contra los gnósticos que dicen que Jesús, en este caso en particular, no vino en carne, es decir, que no era realmente un hombre, porque recuerden que los gnósticos pues decían todo lo físico es malo, entonces cómo es posible que Dios tome forma física, ¿no? Entonces los gnósticos decían que Cristo tenía como digamos apariencia de ser un hombre, pero realmente nunca fue un ser humano. Entonces Juan aquí está atacando a los gnósticos y les dice primero a los cristianos que no le crean a toda persona que dice que es cristiana y te va a dar una clase de teología. No necesariamente una persona que dice que conoce al Señor, realmente conoce al Señor. No necesariamente alguien que dice que habla por parte de Cristo y de su Espíritu, realmente habla por parte de Cristo y de su Espíritu. Entonces dice, pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Ustedes tienen que discernir, tienen que juzgar lo que les están diciendo, tienen que escuchar con atención y discernir la verdad del error. ¿Por qué? ¿Por qué, Juan? Porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Recuerden que la semana pasada vimos que estos falsos surgen de entre los cristianos. Juan dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Son personas que surgen de entre el pueblo de Dios visible. Y en esa ocasión fuimos también a la sección donde Pablo está platicando con los ancianos en Mileto. Es una despedida y les dice dentro de ustedes los ancianos van a salir, o sea, los lobos rapaces. Entonces vimos en ese momento que no solamente es que los falsos surgen dentro de las filas del cristianismo, sino muchas veces los falsos surgen dentro de las filas de los líderes del cristianismo. Entonces Juan te está diciendo, tienes que tener mucho cuidado y tienes que tener un sentido de discernimiento espiritual muy agudizado, porque no toda persona que dice que habla de parte de Dios en realidad habla de parte de Dios. ¿Por qué? Porque los falsos están en el mundo. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Entonces, en este contexto histórico, Juan les dice, les voy a decir la clave para que sepan si alguien tiene el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes escucharon que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Entonces, la prueba aquí clave para Juan es estos maestros que te están enseñando,
¿qué dicen de la encarnación? Porque recuerden, aquí Juan está peleando con los gnósticos, que es el problema que tienen en este contexto muy particular. Entonces Juan te dice, tienes que probar los espíritus, es decir, tienes que discernir sus enseñanzas, tienes que excavar un poco más en qué piensan ellos respecto de la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque si bien aquí en el contexto es un tema de la encarnación, generalmente los falsos te van a presentar un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. Entonces, tú tienes que tener mucho cuidado, uno, en conocer la cristología, es decir, lo que la Biblia dice respecto de Cristo, para que entonces puedas identificar cuando llegue alguien y te diga algo de Cristo que no esté en concordancia con las escrituras. ¿Ok? Y entonces dice, estos falsos profetas no tienen el Espíritu de Dios. Estos falsos profetas tienen el espíritu del anticristo, es decir, son enemigos de Cristo, están opuestos a Cristo y por consecuencia están opuestos a Dios. ¿Por qué? Porque hay verdades fundamentales sobre Jesús que ellos niegan. En este caso en particular es que Cristo sí vino en carne. ¿Ok? Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Primero tenemos que probar a los espíritus. Pero la parte interesante viene aquí en el versículo 4. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Cuando te dice pero, es porque hay algo, vamos, en ustedes que es diferente. Ustedes sí pertenecen a Dios. Estos falsos pertenecen al diablo, son hijos del anticristo, pero ustedes pertenecen a Dios. Y porque pertenecen a Dios, noten, ya lograron la victoria sobre esas personas. ¿En qué consiste esta victoria que tú logras sobre estas personas? En que tú por el Espíritu Santo que vive en ti, vences el engaño y te aferras al mensaje apostólico, es decir, al mensaje de la verdad. En consecuencia, cuando tú eres cristiano por medio del Espíritu Santo que vive en ti, tú no crees el error. No quiero decir que absolutamente entiendes toda la Biblia de manera perfecta y no tienes puntos ciegos en tu doctrina donde estás mal, y con el paso del tiempo, entre más estudias, más conoces, más estás expuesto a la verdad, Dios te muestra qué cosas tienes que corregir. Pero aquí estamos hablando de cristología. Si tú no tienes al Cristo de la Biblia, tú no eres cristiano. Por eso es que les digo, por ejemplo, cuando hablan con los mormones y los testigos, se van a dar cuenta que ellos tienen un Cristo que no es el Cristo bíblico. Entonces, de entrada, tú puedes identificar, estas personas son hijos del anticristo, estas personas son falsos, estas personas no son verdaderamente cristianos. Y esa victoria que yo tengo sobre estas personas se debe a que pertenezco a Dios y Dios se encarga de preservarme. Noten cómo primero, antes de decirte que tú tienes victoria sobre estas personas, primero quiere que entiendas que tú tienes una identidad de pertenencia que está ligada a Dios, desde luego por medio de Cristo. ¿Y por qué es que ya logramos esa victoria sobre estas personas? Porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Nuevamente, no es porque tú seas muy inteligente, sino porque el Espíritu Santo vive adentro de ti y el Espíritu Santo prometió guiarte a toda verdad. Entonces, ¿quieres saber si eres cristiano? ¿Qué piensas de Cristo? ¿Quieres saber si eres cristiano? Tienes que darte cuenta si tienes la capacidad de discernir la verdad del error. Y si lo logras hacer, otra vez es porque el Espíritu Santo que vive en ti es más poderoso que el espíritu del diablo que vive en estas personas que quieren presentarte un Cristo diferente al Cristo de la Biblia. Esas personas pertenecen a este mundo. Por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo les presta atención. Es normal que las personas que no son salvas les hacen caso a estos falsos, porque las personas que no son salvas pertenecen al mundo. Y si las personas que no son salvas pertenecen al mundo, escuchan a gente que les habla desde el punto de vista del mundo. Y entonces tú paras tus oídos porque tú no eres oveja de Cristo. Recordemos en el Evangelio, Cristo les dijo a los falsos, ustedes no me pueden seguir porque no son mis ovejas. Porque una oveja reconoce la voz de su pastor. El cristiano reconoce la voz de Cristo guiándolo a la verdad en contraposición al error doctrinal. Entonces acá nuevamente hay una evidencia
de si eres o no eres cristiano. El versículo 6 dice, en cambio, nosotros pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios nos prestan atención. Entonces aquí Juan divide al mundo en dos categorías otra vez, los que pertenecen a Dios y los que no pertenecen a Dios. Los que no pertenecen a Dios no hacen caso a la verdad. Los que pertenecen a Dios, producto de su pertenencia a Dios y de la vamos a decir, del hecho que tienen al Espíritu Santo viviendo dentro de ellos, entonces escuchan el mensaje de los apóstoles, es decir, escuchan la verdad. Entonces tú escuchas la voz de tu pastor en el mensaje apostólico y entonces tú prestas atención. Pero como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Otra manera, otra evidencia en la cual tú puedes saber si eres o no cristiano. La pregunta es muy sencilla. ¿Tienes la capacidad de discernir doctrinalmente la verdad del error? Porque Dios ha prometido que los cristianos van a poder discernir la verdad del error, por lo menos en estas cuestiones tan importantes de cristología, de teología propia, es decir, del estudio de Dios Padre, ¿ok? O del estudio del Espíritu Santo, neumatología. Como les comento, vamos a tener puntos ciegos en la escritura y doctrinas donde a lo mejor estamos equivocados y Dios nos va a ir mostrando, pero no vamos a tener un Cristo diferente al Cristo de la Biblia. Entonces, así es como sabes si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu del engaño. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No. O sea, lo que dices es que no debe haber diferencias en un cristiano en lo que piensan de Cristo, ¿no? O de la Trinidad. Porque pues Exactamente. sí hay un montón de diferencias entre denominaciones que son cristianos y cada uno pues cree lo que cree que es lo mejor. O como Sí, sí. Vamos, aquí el punto central es cristológico. Entonces, hay doctrinas que son, digo, no es una derivación que vas a encontrar textual en la Biblia, pero sí la puedes como deducir. Hay doctrinas que son como primarias. Y otras doctrinas son secundarias, incluso hay doctrinas terciarias. No quiere decir que son importantísimas y vamos, otras no, sino son doctrinas, hay doctrinas que sí influyen en tu entendimiento de la salvación y hay doctrinas que no. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la persona de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo o la Trinidad es tremendamente importante. Si tú no crees lo que Cristo dice, perdón, lo que la Biblia dice, por ejemplo, de la Trinidad o de la persona de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tú no puedes ser cristiano. Es una doctrina de primer orden. Hay otras doctrinas secundarias que no inciden en tu entendimiento de la salvación. Por ejemplo, los cristianos pentecostales que creen en las lenguas, ¿no? Que creo yo que están, digamos, equivocados. Sin embargo, no por eso quiere decir que no son cristianos, ¿no? O sea, porque no son doctrinas que inciden en tu entendimiento de la salvación, pero si alguien es un unitario, esa persona no puede ser cristiana. ¿Quién es un unitario? El que no reconoce que hay tres personas distintas en la unidad de la divinidad. Creen que hay una sola persona que se presenta en diferentes tiempos y momentos como el Padre o como el Hijo y el Espíritu Santo, pero es una sola persona. La Biblia no lo presenta de esa manera. La Biblia está plagada de versículos que te hacen darte cuenta, uno, que hay un solo Dios, pero que ese solo Dios, que esa unidad en la divinidad, tiene una pluralidad de personas distintas una de otra. Entonces, por ejemplo, aquí Juan se está refiriendo al tema en particular cristológico, pero aquí tú lo puedes aplicar al tema de las doctrinas de primer orden y grado, como por ejemplo, vamos al nacimiento virginal, como por ejemplo el pecado original, porque si tú niegas el pecado original, entonces todo el argumento de Pablo en Romanos de la imputación de Cristo y su justicia a la vida del creyente no tiene sentido. Pero hay otras doctrinas como por ejemplo cómo va a ser el Apocalipsis.
si va a haber un rapto, no va a haber un rapto, cuándo viene Cristo, cuántos sellos hay, qué son los sellos, ese tipo de cosas. Es normal que los cristianos pues pensemos distinto, ¿no? Y no tengamos un acuerdo, uno, porque somos pecadores y no entendemos plenamente la revelación de Dios. Es normal, pero no quiere decir que en estas cuestiones, como digamos, apocalípticas, sean doctrinas que incidan en tu entendimiento por cuanto a la salvación. Pero si tú no crees en la Trinidad, tú no puedes tener salvación porque la salvación es trinitaria. Es trinitaria. Si no crees en la Trinidad, tú no puedes ser salvo. Entonces, es lo que Juan te está diciendo acá. Una manera de darte cuenta si eres cristiano es si tienes la capacidad de discernir la verdad del error, principalmente por cuanto a temas de primer orden. En este caso, como les digo, en el contexto inmediato es un tema cristológico. Aquí hay gente que está diciendo Cristo no vino en realidad en carne. Entonces, Juan, falso profeta, falso maestro, hijo del anticristo, hijo del diablo, no tiene el Señor. El Espíritu Santo que vive adentro de ti te va a guiar a la verdad con respecto a la persona de Dios. No sé si quedó claro más o menos. Sí. Ok, entonces luego, muy bien, vamos a continuar. Una vez que nos presenta esta evidencia de discernimiento de la verdad, vamos a llegar al versículo 7. Entonces Juan aquí retoma uno de los temas que es favorito en Juan y es el amor. Entonces vamos a partir del versículo 7, Juan vuelve al tema del amor. Y él centra, digamos, este tema en el amor que proviene de Dios. ¿Ok? Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Otra vez, Juan ya nos dijo esto, pero Juan lo repite y es un tema reiterativo en Juan, el amor, el amor, el amor los unos a los otros. Juan dice, el verdadero cristiano amará a sus hermanos, el verdadero cristiano no puede vivir peleado con sus hermanos permanentemente, el verdadero cristiano tiene que tender a la reconciliación, el verdadero cristiano no puede odiar a sus hermanos porque es hijo de Dios. Otra vez, este principio que está corriendo siempre en la escritura, tú haces lo que eres, o sea, perdón, tú haces todo lo que haces porque eres todo lo que eres. Entonces, si tú conoces a Dios y tú estás unido a Dios como el amor proviene de Dios, tú tienes que reflejar ese amor si tú le perteneces a Él. Entonces te dice, todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Así de sencillo. ¿Quieres saber si tú conoces a Dios? La pregunta es, ¿tú amas a tus hermanos? Listo. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Esa es otra evidencia que ya repitió, pero pero te lo dice otra vez. Si tú quieres saber si eres hijo de Dios, pregúntate solamente, ¿yo amo? Porque si amo, entonces soy un hijo de Dios y conozco a Dios, pero el que no ama, el que no se caracteriza por el amor a los hermanos, no conoce a Dios. Pero ¿por qué no conozco a Dios si yo no amo? Porque Dios es amor. Si tú has experimentado el amor de Dios en tu vida, el Espíritu Santo te constriñe, te lleva a que lo externes a los demás. Entonces, no tiene sentido que digas que tú conoces a Dios y conoces su misericordia y su gracia y su amor y no la des a los demás. Simplemente dice Juan, no es posible, aunque tu boca diga que sí, en el mejor caso tu corazón te está engañando, porque tú no conoces a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, cuando nos dice que Dios es amor, Juan te está diciendo algo que Dios es, no algo que Dios tiene. No es como que Dios tiene una parte de ira y luego tiene una parte de misericordia y una parte de gracia y una parte de amor. No, Dios es amor. Es lo que Él es. Es parte esencial de su ser. Entonces, todo lo que Dios hace, lo hace en amor. Por eso es que si Dios es amor y tú estás unido a Dios por medio de Cristo, tú tienes que reflejar ese amor. Y luego, para que no se te olvide y te quede todavía mucho más claro, Juan dice, Dios mostró cuánto nos ama. ¿Sabes cómo nos mostró Dios que Dios es amor? ¿Quieres ver una fotografía? ¿Quieres ver como una radiografía? ¿Quieres ver como una foto de cómo se ve el que Dios es amor? Dios nos mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de él. Entonces Dios nos muestra su amor de manera concreta y de manera práctica, porque otra vez, el amor no es algo abstracto,
¿no? Que solo vive en tu mente. Si tú amas a tus hermanos, no es como que yo te amo, hermano, y si se queda ahí, pues, o sea, ¿cómo está ahí Dios? Sino tú tienes que concretizar tu amor, así como Dios concretizó el suyo. ¿Cómo nos mostró Dios que nos ama? Cuando nos envió a su Hijo, Dios en la carne, a vivir una vida perfecta y morir bajo la ira de su Padre por los pecados de su pueblo. Y entonces, como respuesta a que Dios es amor y nos mandó a su Hijo para que tengamos vida eterna por medio de Él y no probemos la ira de Dios y la muerte segunda en el infierno, Juan intuye y Dios sabe que nosotros vamos entonces a estar con mucha motivación para amar a los demás. Luego el 10 dice, en esto consiste el amor verdadero. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. El amor no comenzó en ti, el amor comenzó en Dios. Tú no eres la fuente del amor. No es como que de ti salió, digamos, amor por Dios primero, sino lo que Juan te está diciendo acá de manera muy clara cuando te dice el amor verdadero consiste en esto, en que Dios te amó primero. Juan te está diciendo, uno, en que el amor proviene de Dios, el amor no proviene de ti. ¿Y por qué proviene de Dios? Porque Dios es amor, tú no eres amor. Tú y yo somos terribles pecadores, pero Dios en su esencia es amor. Entonces, si Él es amor, de Él proviene el amor. Y manifestó su amor en la persona de Cristo. Entonces, el primero que nos amó fue Dios, el que tomó la iniciativa fue Dios, aún estando, como dice Pablo, muertos en delitos y pecados. El amor verdadero consiste en sacrificarte por alguien que no lo merece. Entonces, Dios te ama, envía a su Hijo para quitar tus pecados y tú, en respuesta a su amor y por medio de su gracia, tú le amas y muestras tu obediencia por medio de qué? De tu obediencia. Ya lo dijo Juan varias veces también en esta carta y en su evangelio. Y entonces, una vez que Juan siente esta base sobre la cual tú te vas a parar, que es el amor que Dios me mostró en Cristo, el amor de Dios en el rostro de Cristo, Dios siendo amor, me manda amor y proviene de Él. Todo esto, queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, porque lo que Dios hizo es para que te des cuenta cuánto te amó, la magnitud de su amor. Envió a su propio Hijo a morir bajo su ira por ti. Si crees que eso no te muestra su amor, entonces estamos ciegos. Y Juan quiere que entendamos esto. Entonces el fundamento de nuestro amor es el amor de Dios. Ya que Dios nos amó tanto, ahí está el amor de Dios como fundamento para lo que sigue. Sin duda, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Entonces lo que Juan está diciendo es, no esperes que te nazca siempre amar a los hermanos, porque hay hermanos que tal vez no son tus personas favoritas. O hay hermanos que tal vez son difíciles de tratar. O hay hermanos que en tu corazón asquerosamente pecador crees que no merecen tu amor. Porque si alguien es inmerecedor de cualquier amor, eres tú y soy yo. Pero hay veces que nos engañamos y pensamos que esta persona que está enfrente no merece mi gracia, no merece mi amor. Pero entonces Juan quiere que tú entiendas que tú estás parado sobre el fundamento del amor que Dios te mostró. Y entonces, sin duda, de manera absolutamente segura, esto te tiene que motivar a que nos amemos unos a los otros. Entonces, el fundamento de tu amor a los hermanos es el amor que Dios te dio en Cristo. Así que no tenemos pretextos. No puedes decir, no, es que este hermano es muy mala onda, este es así, este es así, este es acá. Eso no importa.
El fundamento para el mandato, recuerda, de que ames a los demás es que fuiste amado por Dios primero, cuando tú y yo no lo merecíamos. Nadie jamás ha visto a Dios. Tú no has visto a Dios físicamente, yo no lo he visto, y nadie lo ha visto. Hay una promesa que se cumplirá cuando estemos en gloria, donde veremos a Dios, que no entiendo cómo, pero lo vamos a ver. Es la visión de Dios y eso es lo que más nos debería de llenar como de expectativa. Vamos, los de limpio corazón, los cristianos, vamos a ver a Dios. Pero al día de hoy nadie ha visto jamás a Dios. Pero ¿sabes cómo sabemos que Dios vive en nosotros? Si nos amamos unos a otros. Pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Es decir, no ves a Dios tú así físicamente todos los días. ¿Pero qué crees? Cuando tú amas a los demás, estás dando evidencia de que Dios existe y Dios vive adentro de ti. Y su amor, cuando fluye por ti, se va perfeccionando hacia los demás. Entonces, otra vez, esta es una evidencia de que somos cristianos. ¿Cómo sabemos si somos cristianos? Si amamos a los demás. Si amamos a los demás, demostramos que Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Si no amamos a los demás, demostramos que no pertenecemos a Dios y Él no pertenece a nosotros ni permanece en nosotros. Y el que ames a los demás puede comenzar por algo tan sencillo como orar por los demás. Porque cuando oras por alguien que no eres tú, estás tú sacrificando tiempo y energía de tu vida, porque tú y yo hay veces que pensamos que somos el rey de todo el mundo, ¿no? Y estamos como nuestro propio reino y sentados en nuestro trono y lo que importa somos nosotros y lo que nos sucede y nuestros problemas y nuestras dificultades, todo. Y se te olvida que hay gente que son tus hermanos que están pasando por cosas probablemente mucho peores que tú. Entonces, cuando tú tomas tiempo de tu vida y tomas tus energías para clamar por algo que a ti, o sea, que a ti como de manera inmediata no te trae un beneficio directo, estás amando. Y podemos empezar por ahí. Vamos todos los días a interceder por las personas que sabemos que necesitan nuestra oración. Y eso refleja que pertenecemos a Dios, que permanecemos en Dios, que Dios vive en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros, llega a la máxima expresión en nosotros. Y Dios nos ha dado su espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Otra vez, esto ya lo vimos con Pablo, el Espíritu Santo fue la garantía que Dios nos dio de que eventualmente vamos a recibir todas y cada una de las promesas que Él nos hizo. Así que como las arras de la herencia que nos espera, como la garantía de la herencia futura que recibiremos, el Señor nos dijo, ahí está mi espíritu para que veas que voy a cumplir. Así que si tú tienes el Espíritu de Dios, es una prueba de que tú vives en Dios y Dios vive en ti. Es decir, es una prueba de que estás unido a Cristo. Y si el Espíritu de Dios vive en ti, ya lo vimos en el capítulo 4, vas a distinguir la verdad del error y el Espíritu Santo te llevará a que ames a los demás. Dice el 14, además hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Todos los que confiesan que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Y aquí Juan retoma cómo comienza. Si tienes una cristología correcta, muestras que eres de Dios, porque tu teología también importa. Fue como empezó, digamos, el capítulo 4. Aquí otra vez es cristología. Aquí otra vez se refiere a la persona de Cristo. Entonces, si alguien dice que el Padre no envió a Jesucristo, esa persona no es cristiana. Pero si tú confiesas que Jesús proviene del Padre, que es el Hijo de Dios, si tu cristología es correcta, entonces tú demuestras que Dios vive en ti y tú vives en Dios, que estás unido a Dios por medio de Cristo. Y yo sé que no entendemos esta doctrina de la unión con Cristo, pero si entendiéramos
que estamos unidos a Cristo y Cristo está unido a Dios, estamos experimentando de alguna manera el amor intratrinitario. Porque ya lo vimos en el Evangelio de Juan. Dios te ama a ti como ama a su Hijo por los méritos y la justicia de su Hijo. No por ti, pero por Él. Como tú le perteneces y estás junto con su Hijo, estás presente al amor del Padre por medio de Cristo. El 16, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Ahora, Juan espera que, vamos, a estas alturas ya sepas cómo saber cuánto te ama Dios. Ya te lo dijo, ¿cómo? Envió a su único hijo a morir por nosotros, a hacer el sacrificio por nuestros pecados. Entonces dice, los cristianos hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. O sea, sabemos cuánto nos ama Dios. Dios te manda que medites en su amor por ti. Y entonces pongas tu confianza en su amor. Cuando estés pasando por la prueba, cuando estés pasando por situaciones complicadas, cuando creas que Dios no te escucha, cuando creas que Dios está lejano, tenemos que poner nuestra confianza en su amor. Él me ama. Ya me lo demostró al mandar a su hijo a la cruz. Yo sé que ahorita no lo siento cerca. Yo sé que, o sea, yo sé que me siento mal, pero pero eso es porque soy un terrible pecador. Porque la verdad de que Él me ama no cambia. Lo que Dios me manda es que yo ponga mi confianza en su amor y eso podemos hacer con la vida del Espíritu Santo en nosotros. Es decir, por medio del Espíritu Santo en nosotros, por medio de las fuerzas del Espíritu Santo en nosotros, podemos confiar en su amor. Y otra vez repite, Dios es amor. Ya lo dijo en el versículo, me parece que fue el 8. Sí, aquí está el 8. Dios es amor. Y repite, Dios es amor. Hay veces que yo estoy con mis hijas bueno, vamos, en los cultos que tenemos acá familiares y me dicen, ya me repetiste eso y eso ya lo dijiste, pero si yo quiero enfatizar algo, lo voy a repetir varias veces. ¿Por qué? Porque veo que es lo que Dios hace. En un solo capítulo, Dios te repite varias veces lo mismo. ¿Por qué lo hace? Porque somos bien proclives a olvidarnos. Lo lees una vez y te entró por un oído y te salió por el otro. Pero ahí cuando veas que la Biblia te está repitiendo algo, pon atención porque Dios está enfatizando algo. Y no es menor lo que está enfatizando aquí. Aquí está diciendo Dios es amor. Y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Si tú te caracterizas por amar, estás dando evidencia de que le perteneces a Dios y Dios vive en ti y tú en Dios. Pero lo contrario también es verdad. Si tú no vives en amor, si tú no te caracterizas por amar a los demás, si te vale gorro los demás, si no te importan los demás, si lo único que te importa eres tú mismo y tus necesidades y tu agenda y tu placer y tu deleite y no te importan tus hermanos, entonces estás demostrando que no vives en Dios y Dios no vive en ti. Si no vives en Dios y Dios no vive en ti, tú no eres cristiano y eres falso. Y al vivir el 17, y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Y no solamente es que tú ames hoy, sino mañana vas a ser más amoroso y pasado vas a ser más amoroso porque el Espíritu Santo te va a llevar de gloria en gloria a reflejar cada vez más a Jesús en su amor por los demás. Entonces, nuestro amor no es solo como que se queda siempre en la raya donde está, vamos, a nivel donde está, sino nuestro amor siempre va a estar creciendo hasta que se perfeccione cuando seamos glorificados. Pero tiene que haber un crecimiento en amor. Entonces, no es solo que tú amas, sino que tú estás creciendo en amor. ¿Qué tan amoroso debo ser? Más que el año pasado, más que hace 10 años, más que hace 20 años. Tiene que haber una progresión en santidad.
Hay momentos en nuestra vida cristiana donde nuestro crecimiento se estanca por un tiempo, pero eso es porque estamos pecando y eso es porque estamos lejos de los medios de gracia que Dios nos ha dado, siendo uno de ellos la palabra del Señor. Entre menos expuestos estemos a la Biblia, poco vamos a crecer. Pero tiene que haber un crecimiento en tu amor. Tiene que haber un crecimiento en tu amor. ¿Por qué? Porque no te puedes quedar exactamente igual. Tienes que crecer todos los días hasta que tu amor se perfecciona. Y entonces, si tú estás viviendo de esta manera y tu amor se está perfeccionando, por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Entonces, el día del juicio, tú no vas a decir, híjole, ¿seré o no seré cristiano? ¿Cómo me va a ir? ¿Realmente sí fui cristiano o no? No vas a tener ese temor. ¿Por qué? Porque por medio de tu vida diaria, Dios demostró, Dios dio evidencia de que tú le pertenecías por medio del amor con el que tú vivías. Entonces estarás con plena confianza porque reflejaste a Jesús en el mundo. En la medida en que tú reflejas a Jesús, tú puedes estar confiado en que Dios está trabajando en tu corazón. Pero si no ves evidencias del trabajo de Cristo en tu vida, entonces por eso tienes temor del juicio. ¿Por qué? Porque no sabes si eres o no eres. ¿Quieres estar confiado? Debes de crecer en santidad. Pero es algo que no logras tú, sino tú cooperas solamente con el trabajo soberano del Espíritu Santo cuando vive en ti, que te hace crecer en santidad y te hace vivir de gloria en gloria. El 18, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Aquí, en el contexto, digamos, inmediato, el temor al que se refiere es el temor al juicio del que te está hablando en el versículo anterior. No es tanto el temor a las arañas o el temor a las cucarachas o el temor a la guerra o el temor a muchas cosas. Digo, al final, cuando tú confías en el amor de Dios, tus temores se deberían de ir, ¿no? Porque sabes que Él te está cuidando y Él es bueno. Y no hay nada que te pueda pasar que Él no haya ordenado. Entonces, ahí sí lo puedes conectar. Pero aquí de manera inmediata el temor al que se refiere es el temor al juicio. En esa clase de amor, cuando tú vives este tipo de vida de amor reflejando a Cristo como evidencia de la obra regenerativa del Espíritu Santo en tu corazón, no por tus obras, sino porque se muestra que Dios vive en ti en la persona de su Espíritu, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tú estás viviendo de esta manera, como ya nos dijo, vas a tener plena confianza al estar frente a Dios porque estás unido a Jesús. Y si tenemos miedo, es por temor al castigo. Está conectando al juicio. Si tienes miedo es porque no sabes si eres o no eres. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Y probablemente si tú tienes miedo, es porque no vives de esta manera y probablemente no vives de esta manera porque no eres cristiano. Es decir, porque no has experimentado el perfecto amor de Dios. Entonces, noten cómo el estar parado en el amor de Dios en Cristo es el fundamento para que tú recibas el amor de Dios y entonces tú lo expreses a los demás y al estar creciendo en tu amor todos los días, tú vas estando con más confianza de que Cristo vive adentro de ti. Pero al final, si lo quieres conectar con otros temores, también los puedes conectar de manera indirecta, porque te digo, si tú estás confiado en el amor de Dios, sabes que no te va a tocar nada que Él no mande, y Él es bueno, y Él te ama, pues no deberíamos de tener miedo. Pero aquí el temor al que se refiere en el contexto, o sea, de manera contextual, te está diciendo el juicio. Si no vives una vida que refleje a Cristo, tienes toda la razón, básicamente, en tener miedo, porque probablemente no eres cristiano, ese es el punto acá. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Otra vez, ¿por qué nos amamos unos a otros? ¿Cuál es el fundamento de que nos amemos unos a otros? Juan te dice de nuevo, de parte de Dios, porque Dios te amó primero. Hay un fundamento para tu amor a los demás y ese fundamento es Dios.
Él te ama y como Él te ama, tú amas. Tú solo amas en respuesta al amor que has recibido. Tú no amas porque nazca de ti, porque ya vimos que el amor proviene de Dios. Tú no amas porque tú seas como muy buena onda y tomes la iniciativa para amar a los demás. Tú amas porque fuiste amado primero y entonces en respuesta a la misericordia, a la gracia y al amor que recibiste, entonces tú amas. Y esto es muy importante. Y de aquí podemos sacar un sermón entero de este versículo nada más. Siempre es Dios el que toma la iniciativa, tanto para salvarte como para santificarte. Y Él ya te amó. Entonces tú ama a los demás. No tienes excusa. Es decir, Dios te dice esto para que estés motivado. Pero ¿por qué tengo que amar a ese hermano que me cae tan mal? Porque Él te amó primero. Ya, se acabó la discusión. Dios lo dijo, eso cierra el tema. O sea, cuando Dios dice algo, eso cierra toda discusión. No importa lo que piense yo, no importa lo que pienses tú. Si Dios dice algo, eso es lo que es y no gastemos saliva en tratar de excusar nuestro pecado. Nos amamos unos a otros, es una declaración de seguridad de que esto tiene que pasar si eres cristiano, porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, porque aquí es un yo, digamos, es claro que se refiere a la primera persona. Entonces, vamos, alguien dice, yo amo a Dios, yo profeso amar a Dios, yo soy cristiano, yo amo mucho a Dios, yo sirvo a Dios, fíjate cuánto amo yo a Dios, pero odias a un hermano en Cristo, esa persona es mentirosa. Juan ya lo dijo varias veces. Digo, espero que hayas puesto atención desde que empezamos con Primera de Juan. Esto ya lo dijo varias veces. Tú puedes decir lo que quieras con tu boca, pero si tu conducta no refleja lo que dicen tus labios, eres un mentiroso. Tú no puedes decir que amas a Dios y odias a un hermano en Cristo, porque este hermano en Cristo es hijo del Padre a quien tú dices amar y es hermano del Cristo a quien tú dices amar. Entonces tú eres un mentiroso. Dios te dice, eres un mentiroso. Tú no vengas a decirme que me amas y aborreces y odias a tus hermanos. Si cuando llega contigo un hermano, oye, hermano, fíjate que necesito esto, lo otro, y tú lo puedes ayudar y no lo ayudas, ¿cómo es posible que digas que amas a Dios? Y Dios te va a mandar instancias donde tienes que sacrificar tu tiempo, tus fuerzas, tu energía y tu dinero por los demás. Dios te manda gente directamente que te pida algo que tú les puedes dar y te va a costar que sacrifiques tu comodidad. ¿No lo haces? ¿Cómo está el amor de Dios en ti? No puedes decir que amas a Dios, pero odias a un hermano en Cristo. Y no necesariamente es te odio con odio jarocho. Eso desde luego está ahí. Pero el punto es, si no lo amas activamente, vamos, aunque en tu corazón digas, pues me cae más o menos igual y no lo odio, tú lo estás odiando. Porque todo aquello que no es amor es odio. Entonces, si alguien dice, yo amo a Dios, pero odia a un hermano en Cristo, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? No me digas, dice Dios, que me amas si no me ves, cuando a mi familia, que es de carne y hueso, que es concreta y tangible en tu experiencia fáctica, no la amas. Si no amas a tu hermano al que estás viendo ahí enfrente, ¿cómo se te ocurre decir que me amas a mí, a quien no puedes ver? O sea, eres un mentiroso, o sea, eres un hipócrita. Y Él nos ha dado el siguiente mandato y Dios nos da en este caso un mandato muy claro. Esto, o sea, Dios te lo está diciendo cuando lo leas, como toda la Biblia, escucha su voz tronando en la palabra. Los que aman a Dios, amen también a sus hermanos en Cristo. Se acabó. No te dijo a tus hermanos en Cristo que son fáciles de tratar. No te dijo a tus hermanos en Cristo que te caen bien. No te dijo a tus hermanos en Cristo que piensan como tú en todas las doctrinas. No te dijo a tus hermanos en Cristo que tienen los gustos que tienes tú por cuanto a música cristiana. Ama a tus hermanos en Cristo si dices que amas a Dios.
porque esta es una de las más grandes evidencias de salvación y de que realmente has pasado de muerte a vida y de que realmente conoces al Cristo resucitado de la Biblia. Si no amas a los hermanos, no te molestes, no me moleste yo en decir que amamos a Dios. Entonces, otra vez, como lo hemos visto mucho tiempo ya, la fe es invisible, pero tu fe se demuestra por medio de tus acciones, y esas sí son visibles. Es el punto de Santiago y Pablo. La fe se vindica por medio de las obras. No es que seas salvo por obras, es que tu fe se muestra real por medio de lo que haces. Otra vez, tú haces lo que haces porque eres lo que eres. Si eres un hijo de Dios, vas a actuar como un hijo de Dios. Si eres un hijo del diablo, vas a actuar como un hijo del diablo. El gran drama y la gran tragedia es que hay hijos del diablo que son hijos del diablo porque viven como hijos del diablo, porque actúan como hijos del diablo y dicen que son hijos de Dios. Y Dios te dice no, no se puede. Y como les dije ahorita, si Dios lo dice, se acabó la discusión. Los que aman a Dios amen también a sus hermanos en Cristo. Se acabó la discusión. Dios lo dice, no importa si lo crees o no lo crees, no importa lo que pienses tú, lo que piense yo. Dios lo dice y se acabó la discusión. ¿Tienen alguna pregunta? No. No. Bien, entonces vamos a quedarnos aquí. Si el Señor lo dispone, continuamos la próxima semana. Y ya que no hay preguntas, voy a terminar con la grabación. Un momento.